vamos a ingresar con nuestro usuario que habíamos creado, que era Pedro, ¿no? Pedro, clave Pedro también, ¿sí? Entonces, aceptar. Muy bien, entonces, cuando nosotros ingresamos ya con nuestro usuario y nuestra clave que nos han creado, entonces vamos a encontrar aquí una especie de cruz, ¿no? Una especie de crucecita, ahí donde dice SIAP. Yo despliego esto, despliego esa cruz y tendría que estar los módulos que yo he creado previamente. No que haya creado, sino de los cuales me he dado acceso, ¿no? Me he dado acceso a el módulo contable, el módulo de presupuesto y el módulo administrativo. En realidad, estos tres módulos básicamente son los módulos pilares, ¿no? de todo el proceso presupuestario de la ejecución, básicamente, ¿no? Porque con el administrativo y el presupuestario, con esto básicamente voy a hacer el tema de la ejecución, ¿no? Y en el contable, obviamente que voy a registrar o asignar las cuentas contables en relación a los registros que yo haya realizado, ¿no es cierto? Entonces, y de ahí también voy a sacar los estados financieros, ¿no? Los estados financieros y presupuestarios que presento todos los años a la Dirección de Contabilidad Pública para que se haga la cuenta general de la República y todo eso. Entonces, todo sale de acá, ¿no? Entonces, esos tres módulos básicamente son los módulos, digamos, más importantes, más relevantes que tenemos, ¿no? Los tres módulos contable, presupuestario, el MPP, módulo presupuestarios, y el módulo administrativo, ¿no? Entonces, en este módulo administrativo, básicamente va a estar a partir de la certificación, ¿no? Certificación, compromiso anual, compromiso mensual, devengado, girado, y también la parte de si hubiese pues rendiciones de cuentas, si hubiese modificaciones, rebajas, anulaciones, como vamos a ver, todo se registra, ¿no? En este módulo administrativo, ¿no? Y en el módulo presupuestario básicamente nos va a servir principalmente para el tema de las notas de modificación presupuestal, que son básicas, ¿no? Son importantísimas las notas de modificación presupuestal, porque a través de ellas vamos a poder habilitar justamente el presupuesto para poder ejecutar, ¿no? Para poder ejecutarlo, porque de repente yo quiero hacer un certificado o quiero certificar en una determinada cadena de gasto, pero no tengo saldo, ¿no? Pero sí tengo saldo en otras cadenas. Entonces, les diré a los amigos de presupuesto que por favor me hagan pues ahí una nota de modificación presupuestal a nivel de estas cadenas, ¿no? De tal forma que se rebaje en una, se incremente en otra y que pueda tener finalmente el saldo que necesito para poder hacer la nota de, para poder hacer la ejecución, ¿no? Finalmente para poder hacer la certificación, para poder hacer las demás fases del proceso presupuestario, ¿no? En la medida que necesite justamente, más presupuesto, ¿no? Entonces, este es el módulo presupuestario que está a nivel de pliego. Acá hay dos libritos, ¿no? A nivel de pliego y a nivel de unidad ejecutora, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? El pliego y la ejecutora, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de pliego, por ejemplo, adelante, ¿no? A nivel de pliego, por ejemplo, hay lo que les decía, ¿no? La distribución que ocurre, por ejemplo, en las unidades ejecutoras, ¿no? O sea, la asignación, digamos, de esa PCA que le damos a las unidades ejecutoras, ¿no? La distribución a las unidades ejecutoras, por ejemplo. O sea, el pliego es finalmente quien se encarga de hacer la asignación, ¿no? De ese presupuesto PCA, ¿no? Y se encarga de asignar a sus diversas unidades ejecutoras, ¿no es cierto?, para que éstas finalmente puedan realizar su ejecución, su certificación, su compromiso anual, lo que fuese, ¿no? Lo que fuese, ¿no? Aquí le damos... Bueno, en realidad este pliego solamente... A ver, esto es un tema interesante, ¿no? Porque hay entidades, por ejemplo, que son pliego y unidad a la vez, ¿no es cierto? Son pliego y unidad ejecutora a la vez. Por ejemplo, yo trabajé en una época en el Instituto Nacional de Defensa Civil, por ejemplo. Entonces, en el Instituto Nacional de Defensa Civil era pliego y unidad a la vez, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? De que, digamos, eso quiere decir de que por lo menos, si tú eres pliego, por lo menos
el pliego tiene por lo menos una ejecutora, que eres tú mismo, ¿no? Por decir, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero puede haber un pliego que pueda tener 5 unidades ejecutoras, ¿no? Una de ellas eres tú mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, el Ministerio de Transportes, ¿no? El Ministerio de Transportes tiene Provías Nacional, que es una ejecutora, Provía Descentralizado, que es otra, no me acuerdo otra, y tenía la Administración General del Ministerio de Transportes, que era, digamos, por decir, la ejecutora del mismo pliego, ¿no? Entonces tenía 3 unidades ejecutoras, ¿no? Ese pliego, ¿no? Entonces, pero INDECI tenía solamente INDECI como pliego y como unidad ejecutora también el mismo INDECI, ¿no? El mismo INDECI, ¿no? Es como que tú eres, a ver, tú eres, yo soy, por ejemplo, padre y soy hijo, ¿no? Pues hijo de mi mamá, ¿no? Y soy padre porque tengo una hijita, 2 hijitas. Entonces, pero soy Eduardo, ¿no? Pero soy padre, o sea, soy 2, ¿no? Tengo 2, ¿cómo se diría? 2 calidades, digamos, de ser humano, de persona, qué sé yo, ¿no? Entonces, algo así es el tema, ¿no? De la unidad y pliego, ¿no? Hay unidades y pliego a la vez, ¿no? Este es el caso, ¿no? Es una unidad un pliego presupuestario que solamente tiene una unidad ejecutora, ¿no? ¿Ya? Entonces, solamente tendría que asignar a una unidad ejecutora, pero sin embargo, si tengo varias ejecutoras, tendré que asignarle, lógicamente, a cada una. Entonces, yo como pliego voy a asignarme a mí mismo, ¿no? Que soy unidad ejecutora a la vez, ¿no? Me asigno, acá, por ejemplo, le doy un clic derecho, ¿no? Inserto, y aquí empiezo la distribución, ¿no? Aquí voy a empezar a hacer la distribución, ¿no? Esa es la asignación de la PCA que tengo, ¿no? Aquí en esta parte de acá tú ves y dices asignación de la PCA, ¿no? Y en esta parte de acá vas a empezar a poner la distribución, ¿no es cierto?, de esa PCA para... Mira, si tuvieses varios pliegos, aquí habría un montón de pliegos en la parte de arriba, ¿no? Pero solamente tienes un pliego, nada, perdón, si tuvieses varias unidades ejecutoras, aquí en esta parte, esta ventanita, habría un montón de unidades ejecutoras, ¿no? Pero en este caso, como es pliego y unidad a la vez, entonces vas a tener solamente una unidad ejecutora a la cual vas a empezar a asignarle, digamos, esa PCA, ¿no? Entonces, en esta parte, en la medida en que tengas varias ejecutoras, seleccionarás la primera y a la primera dirás, bueno, mira cómo está asignada la PCA, ¿no? A nivel de rubro. ¿Qué es el rubro? Eso es importante conocer. ¿Qué es el rubro? Eso es importante. ¿El rubro qué cosa es? ¿Alguien sabe? La fuente de financiamiento, ¿no? Claro, está muy vinculado, ¿no? Porque ¿cuántas fuentes de financiamiento existen? ¿Cuántas fuentes existen? 1, 2, 4, 5, 10, 5, ¿no? 5 nada más. ¿No? Del 1 al 5, ¿no? 5 fuentes existen, ¿no? A ver, recursos ordinarios. Esta de acá es RDR, ¿no? A ver, ayúdame, no me acuerdo. Entonces es transferencias, recursos por operaciones oficiales de crédito, y esta es recursos de término, ¿cierto? De aquí ya, pero esa es la fuente, ¿no? Claro. Pero cada fuente tiene su rubro también, ¿no? Que es como una desagregación, si se quiere, de la fuente, ¿no? Entonces, la fuente 1 es recursos ordinarios y el rubro 00 es también recursos ordinarios, ¿no? La fuente 2 tiene su rubro también, ¿no es cierto? Que es el 09, ¿no? Que también se llama RDR, ¿no? La fuente 3, donaciones y transferencias, ¿no? Tiene su rubro 13, ¿no? Donaciones y transferencias, ¿no? La fuente 4, ¿qué rubro es acá? 18, creo que es 18 y 19, ¿ya? ¿Qué 19? Ya. Entonces también es recursos operaciones especiales, el mismo nombre. Y aquí en la 5, en RD, recursos determinados, tiene 4 rubros, ¿no? 1, 2, no me acuerdo los códigos, 3 y 4 rubros, ¿no es cierto? ¿Qué rubros son?
0,7 ¿qué es? Con común. ¿El otro es? ¿Te acuerdas? 18 ¿qué es? Canon, ¿no? Canon, sobre canon. ¿Qué más? Regalías, renta de aduana, las clases. ¿Y aquí más? ¿Qué otro más? Tienes acá con común, canon, sobre canon, también tienes impuestos municipales. 0,8, ¿no? Y otro más hay. ¿Te acuerdas? Examen, ¿ah? ¿Qué otro rubro hay? Con común, canon, impuestos municipales, sí, hay otro. ¿Qué traje en el gobierno local? 0,7, a ver, acá debe estar. 18. ¿Habrá internet acá? A ver, ¿qué otro más? Para no quedarme con eso. Hay otro rubro. Son 4 en el ¿cómo se llama? En las fuentes, en los rubros determinados. A ver. Ajá. Clasificador. Clasificador por fuentes de financiamiento. A ver, fuentes. Bueno, que el sistema pues tú le das F1 y pues, ya te sale todo, ¿no? Ya te salen todos los códigos y todo. Esto, ojo, eso está en la página web, ¿eh? Tú vas a la página web de presupuesto público, pones ahí clasificador por fuentes de financiamiento y te van a salir todo el detalle de las fuentes. A ver, para no quedarme con las... A ver, CF2... A ver, acuérdate. Información contable. La verdad que no recuerdo. Ya no importa. No importa, pero eso es por rubro acá. Entonces, a lo que quiero llegar es a que el rubro, si te das cuenta, es una desagregación de la fuente, ¿ya? ¿Bien? ¿Bien? Es un detalle, digamos, ¿no? Más específico, con sus codificaciones, ¿no? Que tiene sus codificaciones, ¿bien? Que son diferentes del código de la fuente, ¿ya? Entonces, hablamos, claro, cuando hablamos, normalmente cuando decimos fuente, rubro está relacionado con la fuente. No es que sea la fuente como tal, ¿no? Pero es una desagregación, digamos, si se quiere, más analítica, más específica de la fuente, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, hay un director de contabilidad, por ejemplo, hace poco se fue a Nueva Zelanda y vino con la novedad de que en Nueva Zelanda dice que no hay fuentes. ¿Por qué tenemos tantas fuentes? No hay fuentes, dice Nueva Zelanda, que es el modelo, justamente. No hay fuentes, todo es una sola bolsa. Bueno, no es forma de... Pero bueno, en todo caso, pues siempre estamos proclives digamos, a ver, a analizar, a conversar y a sentarnos un poco y a ver qué tan factible pues es tanto detalle finalmente, ¿no? Pero bueno, en todo caso, eso es lo que tenemos y ese es el rubro. Entonces, fíjate bien cómo está formado digamos, la PCA, ¿no? Te la asignan a este nivel, ¿no? A nivel de rubro, RB rubro, ¿ya? Ahí está 09, que es RDR, y el 18 que es canon, ¿no? Ahí está, el 18 que es canon. ¿Ya? Después está por categoría de gasto. Mira, CG, categoría de gasto. ¿Te acuerdas de la categoría de gasto? ¿Cuántas categorías existen? A ver. ¿6? ¿Cuántas existen? ¿Cuántas categorías? ¿Cuántas categorías existen? ¿Existen? A ver si me acuerdo, ¿ya? Son 3. La 5, la 6 y me parece que la 7. Gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda. Son 3. ¿Ya? Entonces, lógicamente que el servicio de la deuda, pues, normalmente esto lo va a llevar la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Básicamente, y algunas entidades que también sí se hacen con deuda, ¿no? Pero no son muchas. Normalmente, el grueso va a ser la 5 y la 6, ¿no? ¿Ya? La categoría de gasto. ¿Tú te acuerdas? A ver,
¿quiénes trabajaron con clasificadores antiguos? Porque los clasificadores han cambiado, creo que hace... A ver, ¿cuánto? 2009, ¿no? 2009, ya. Entonces, ¿y han trabajado con los antiguos? ¿Te acuerdas qué era esto acá? ¿Te acuerdas? Así era la cadena antes, antiguamente, ¿no? Por ejemplo, eso era servicio no personal, lo que ahora es CAS, ¿ya? Entonces, esto de acá era, ¿qué cosa te acuerdas? ¿Qué cosa era? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Así como ahora tú dices 23, 28, 11, y esta de acá, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama eso? Tipo de transacción, ¿no? Tipo de transacción, genérica, pero esto de aquí, este de acá, se llamaba categoría. Categoría del gasto. Así se llamaba, ¿no? Este era la genérica, el grupo genérico, ¿no? Así era la antigua, ¿no? Modalidad específica, ya. Pero esto de acá se llamaba categoría del gasto. Y esto de alguna forma, digamos, ha quedado, ¿no? O sea, como que no es que forme parte de la cadena de gasto, no forma parte de la cadena definitivamente, ¿no? Pero ha quedado, pues, como una referencia siempre, ¿no? Es esta de aquí, ¿no? De la antigua cadena, ¿no? De la antigua, de esa conexión. Pero esa parte ha quedado, ¿no? Gasto corriente, gasto capital, ¿no? Entonces aquí tenemos gasto corriente, si te das cuenta, obviamente vinculado a ¿qué cosa es? Es genérica de gasto, ¿no? ¿No es cierto? Es la genérica de gasto, ¿no? ¿No? 2, 2, 2, 3, 2, 5, 2, ¿no? 2, 3, 2, 6, ¿no? Ahí está. Entonces, la categoría de gasto 6, gasto de capital, vinculado con la genérica 2, 6, que es también, ¿no? 6 es adquisición de activos no financieros, ¿no? Que tiene que ver con gastos de capital, ¿no? Y estas de aquí, la 3, la 5, la 3, la 2, vinculadas con gasto corriente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un gasto corriente y un gasto de capital? A ver, ¿hay una diferencia? ¿Cuál podría ser una diferencia entre gasto corriente? Porque si se habla, ¿cuál podría ser una diferencia, digamos, entre estos dos conceptos? A ver, ¿quién me dice? Gasto corriente y gasto de capital. En que uno es... Bueno, normalmente es que uno, pues, el gasto corriente normalmente se relaciona normalmente digamos, de repente, hablando, por ejemplo, del tema de activos fijos, por ejemplo, normalmente los gastos corrientes son bienes que no te duran, que duran menos de un año, ¿no? O sea, son, por ejemplo, suministros de funcionamiento, o bienes que no vas a tener, tú no los vas a conservar más de un ejercicio, más de un año, se te van a agotar, se van a consumir en más de un año, pero los gastos de capital sí te duran más, ¿no? Cuando tú compras un auto, es un gasto de capital, porque eso te puede durar 5 o 10 años, ¿no? O haces una obra, la obra te dura pues, un montón de tiempo, ¿no? Dura 30 años, etc. Entonces, esa es un poco la diferenciación, ¿no? Gasto corriente y gasto de capital por la categoría. Entonces, la PCA te viene a este nivel, ¿no? Pero cuando tú formulas el presupuesto te viene más detalladito, por eso te decía que la PCA te viene un poco a nivel global, ¿no? A nivel, digamos, en grueso te viene, ¿no? En grueso, ¿no? Entonces, aquí este grueso, el pliego presupuestario empieza a hacer la distribución, ¿no? A sociedades ejecutoras, ¿no? Te coge acá, ejecutora, y te dice, a ver, voy a empezar a distribuir, pero ese nivel, ya tú ya haces el detalle, ¿no? Entonces te empiezan a distribuir, entonces acá dice, bueno, 160, bueno, acá te daré pues de repente 1000 soles, ¿no? Y así empiezan a hacer, ¿qué dice? Monto distribuido no puede ser mayor del monto asignado. A ver, ¿qué pasa acá? A ver. Hay un error. Acá no se ha asignado nada todavía. Qué raro, ¿no? A ver. Tres. Dos. Y ahí está.
Vamos a ver. 2 de la 0, 0. Vamos a ver. 2, 460. Ah, ya. Aquí. Está totalmente distribuido. Mira, si te das cuenta aquí, dice monto distribuido no puede ser mayor a asignado. Claro, porque mira, en la parte de abajo, si te das cuenta, ya está totalmente distribuido. Y acá está ya la distribución. Claro, como es una unidad ejecutora, si tenemos, por ejemplo, a ver, yo soy un pliego presupuestario y yo empiezo a distribuir, digamos, a varias unidades ejecutoras. ¿Está bien? La V1, la V2, 3 y 4. ¿No? Entonces, en la medida que yo voy distribuyendo a las UEs, ¿ya? Yo puedo ir, ¿qué cosa? Como te decía, ir jugando e ir repartiendo la torta de a todos. Pero si yo soy yo mismo, o sea, a mí mismo no me voy a estar repartiendo, ¿no? A mí mismo no voy a estar asignándome o retaseándome cuando automáticamente soy lo mismo, ¿no? Eso lo podría hacer, o sería lógico hacerlo con unidades ejecutoras en el nivel, por ejemplo, que puedan ellas ejecutar de acuerdo al nivel de ejecución que tengan. Pero aquí, si te das cuenta, en la parte de acá abajo, ya la distribución se ha realizado por la totalidad, ¿no? Y la PCA y la distribución a las unidades ejecutoras. Esto ya está distribuido ya, ¿no? Entonces, claro, tiene lógica, pues, ¿no? No me voy a estar, ¿para qué me voy a estar retaseando? Tendría lógica siempre y cuando tengas ejecutores. En ese caso, sí es lógico, ¿no? Entonces te voy dando de a poco, por ejemplo. Sí. Digamos, a estas fechas de 15 años, ¿es posible pasar, digamos, de la 2.2 a la 2.1 viceversa? A la 2.1. Lo que pasa es de que la 2.1 tiene restricción. Así como, por ejemplo, tú, de los programas presupuestales, ¿no? Y de lo que no es programa presupuestal, que son acciones de inversión, acciones corrientes, y AP, NOP, ¿no es cierto? Porque así está distribuido el presupuesto, ¿no es cierto? El presupuesto está distribuido en 3 formas, básicamente. Lo que son acciones centrales, acciones centrales, lo que son actividades que no generan productos y los programas presupuestales, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, no puedes pasar de aquí a acá, ni menos de aquí. O sea, hay restricciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú, de repente, internamente en los programas presupuestales, sí puedes, de repente, jugar entre ellos, ¿no? Pero tú no puedes hacer, por ejemplo, esta de aquí. Entonces, a nivel de la 2.1, por ejemplo, la 2.1 no puede habilitar ni puede ser habilitada, ¿no? Entonces, hay ciertas restricciones que justamente la ley del presupuesto te indica, ¿no? La ley del presupuesto, al final, al principio de año, te da restricciones, ¿no? Por ejemplo, una restricción, recuerdo, que era hace unos años que no podías, por ejemplo, comprar bienes de capital. Esto de aquí. No sé si se acuerdan, no podías comprar computadora, o sea, nada de lo que sea bienes de capital podrías adquirir. Y yo recuerdo que cuando esa vez estaba en defensa civil, me acuerdo de con esta restricción, nosotros necesitábamos urgentemente comprar computadoras. Urgentemente. Y había esta restricción, no podías. Porque venía el auditor de frente para la ley de presupuesto y te decía, oye, tú no puedes hacer, ¿para qué se ha hecho esa compra? Si estaba prohibida por la ley. ¿Qué hacíamos aquí? Bueno, te voy a contar algo que también tú deberías, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? El titular nos decía, tenemos que comprar la computadora. Y era que hacemos, empezamos a comparar, ¿sabes qué cosa? Por partes. Entonces, con gasto corriente compramos, ¿qué cosas? Teclado, con gasto corriente compramos, de repente, así empezamos a comprar, armar discos duros, ¿no? Los cases empezamos a comprar, y la gente informática empezó a comprar, ¿no? Entonces, y a fin de año, ¿qué iba a pasar a fin de año en el inventario? ¿Ah? ¿Qué iba a pasar en el inventario? El inventario iba a pasar de que tú tenías en activos fijos, de repente tus activos, de repente tenías, digamos, 20 activos, no, lo que tenías, pero en el inventario ibas a encontrar de repente con 10 computadoras más, entonces ibas a tener 30, ¿no?
Entonces, la diferencia de esto, ¿qué cosa era? Las 10 computadoras que te habías armado, ¿no? Y que contabilidad cuando le llegaba, porque contabilidad es la que hace el registro contable del activo fijo, contabilidad cuando empezaba a hacer su registro contable, lo que veía era, ¿qué cosa? Era una orden de compra con partes. Entonces eso ahí son repuestos, ¿no? Entonces si es repuesto, lo pasa al gasto, ¿no? No lo considera como activo fijo. Más aún si esto de aquí se ha comprado con 2-3, gasto corriente. Porque, claro, o sea, digamos, en realidad a veces una cosa es dar la norma, ¿no? Una cosa es dar la norma y otra cosa a veces es no sin problema, porque a veces te dicen, solucioname el problema, te dicen. Entonces tienes que. Bueno, lo que te estoy diciendo es algo que de repente, bueno, ¿qué te digo? ¿No? Tal vez no debería hacerse, ¿no? Pero te comento, digamos, en el tema de las restricciones, ¿no? A veces hay restricciones que la misma norma viene a decir. La restricción de la 1 es una restricción que, digamos, tiene años, ¿no? Es lo primero que a veces en la ley de presupuesto te ponen, ¿no? El tema de la 2.1, ¿no? Porque el tema planilla es un tema delicado. Se supone que tú no podrías habilitarte de la 2.1 porque se supone de que ¿cuál es la primera restricción de la ley de presupuesto cuando te habla de la 2.1? La 2.1, por si acaso, es personal de obligaciones sociales, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Por si acaso no contrates más gente, por si acaso no hay aumentos, por si acaso nada, te la restringe, ¿no? Y solamente eso es para la gente que tienes y nada más, ¿no? Entonces, por eso es que la 2.1 siempre ha sido una genérica bien restrictiva, ¿no? En algunos casos, la 2.6 también hay restricciones. En el tema, por ejemplo, de los programas presupuestarios, ¿no? O sea, los programas presupuestarios de alguna forma son o vienen a ser la razón, yo diría que viene a ser como la razón de ser de la entidad, ¿no? O sea, los programas presupuestales, por ejemplo, en el PRONA, que me acuerdo que era ¿cómo se llama el articulado nutricional, me acuerdo que no solamente el PRONA, sino que tienen también varias entidades, ¿no? Son programas, digamos, que están orientados básicamente al servicio, ¿no? A diferencia de este rubro que son acciones centrales, que básicamente son los gastos corrientes, pues acá está el gas, acá está la luz, agua, teléfono, ¿no? Y estos de aquí, los APNP, que de alguna forma no alcanzaron a hacer programas presupuestales por ciertas restricciones que el mismo programa presupuestal, ¿no? Tienes que pasar, ¿no? Porque para este programa presupuestal tienes que pasar por todo un filtro, el tema de marco lógico, es decir, no es tan fácil calificar como programa presupuestal, estos son los rezagados, ¿no? Entonces, esto de acá, que es de alguna forma, como digamos, la razón de ser. Yo me acuerdo cuando estaba en ambiente, en el Ministerio de Ambiente, mira, el secretario general, yo le presentaba reportes pues, de ejecución presupuestal bien bonitos, entonces él me decía, mira, ¿sabes qué? Ya, está bien, esa es la ejecución, pero acá está tu planilla, luz, agua, no me interesa eso, ¿verdad? Porque yo cuando hablo con el presidente, me va a decir por mi programa presupuestal, ¿no? Entonces, muestra una ejecución presupuestal a nivel de programa presupuestal, a este nivel. ¿Ya? Entonces, se dice, ¿y ahora cómo es ese tema? ¿No? Entonces, ¿y sabes qué? Mira, te voy a dar un tip que a mí, bueno, tuve que revisar bastante porque la verdad que, bueno, aunque no es complicado, ¿no? En realidad la gente que maneja presupuesto, conoce el tema seguramente bastante bien, pero yo manejo la parte presupuestal, me gusta mucho el presupuesto, es uno de mis hobbies, me encanta porque es básico, de verdad que yo siempre recomiendo meterte un curso de presupuesto porque te abre la mente, pero no sabes, es increíble. Todo nace, o sea, como hemos visto, ¿no? Viene la parte de ¿cómo se llama? El taller técnico y viene el presupuesto, ¿no? Se hace todo el presupuesto. Y el presupuesto, de la ejecución de ese presupuesto ya sale todo, ¿no? Contabilidad, paga, tesorería, etcétera, ¿no? Pero en la parte presupuestal es bien interesante, ¿no? Entonces, fíjate bien, yo hice, mira, dice esto de acá, ojalá que lo tenga aquí, como tip, ¿no? Te lo doy como tip, porque de repente en algún momento te lo pueden pedir, ¿no? Te lo pueden, mira. Me di cuenta de que el presupuesto, cuando yo generaba reportes de ejecución presupuestal, ¿ya? Mira lo que pasaba. Eso es el ambiente.
Vamos a ver acá, ¿ya? Ya, mira. Fíjate bien. Ya, ojo, el presupuesto está dividido en estos tres grandes rubros, ¿ya? Entonces, resulta que cada uno de esos rubros tiene un código, ¿ya? ¿No? No, las metas no. Claro, por las metas también lo puedes sacar, obviamente, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si en PPR? Bueno, normalmente en PPR pues no tienes muchas metas, ¿no? Pero, sin embargo, imagínate estar simulándote de repente las metas más fáciles era esto, mira. Resulta que los programas presupuestales, las acciones centrales y las APNOP, mira, las APNOP, su código es 9002. Las acciones centrales, su código es 9001. ¿Ya? Y lo que no es 9001 y 9002 son los programas presupuestales. ¿Ya? Entonces, con eso me fue bastante fácil armar una ejecución a ese nivel, ¿no? Yo le presentaba estos reportes, por ejemplo, ¿no? A este nivel, ¿no? Decía, oye, esa es la ejecución, ¿no? A nivel de renta, de fuentes de financiamiento, íbamos, ¿no? La ejecución. Y aquí le comparaba el porcentaje del PIB frente al delegado, básicamente, ¿no? Ese es un reporte, por ejemplo, modelo que sí es interesante, ¿no? De repente el sistema también en algunas partes tiene algunos reportes, pero no. Lo malo del sistema es que no sé por qué no tiene con frente al delegado, que es lo que al final importa, ¿no? Entonces tendría que prepararse este tipo de reportes. Pero me decían, no, yo quiero uno así, pero solamente por PPR nada más, ¿no? Entonces, por PPR, bueno, entonces ahí en la base de datos del sistema, bueno, acá no lo tengo, en la base de datos del sistema se podía, digamos, obtener una información con esa codificación más rápida, ¿no? Con esa codificación, para mí era mucho más rápido armar un reporte, digamos, solamente con esos códigos. Lógicamente que esos códigos están relacionados con las metas, lógicamente que las metas son, también están definidas, ¿no? Pero si son un montón de metas, imagínate, a veces tendrás que filtrar, ¿no? Tendrás que filtrar, de repente con el Excel ahí, las metas que correspondan a los programas presupuestales, pero si de repente aquí solamente puedan haber 2 o 3 códigos, ¿no? Por ejemplo, en ambiente habían 2 códigos nada más, digamos, de PPRs, ¿no? Entonces era más fácil. Mira, te voy a hacer un reporte y te lo vamos a hacer, felizmente mañana tenemos tiempo también, porque aquí no solamente es el hecho de mostrar el tema digamos, de la ejecución, del manejo del sistema, sino también la forma como puedes administrar la información. Porque si tú sabes administrar la información, fíjate. Mira, yo, sin mentirte, he estado el año entre el 2012, estamos en 2013, ¿no? Entre 2012 y 2011 y 2013, he estado creo que como en 7 sitios. No te miento, no duraba ni 3 o 4 meses, ¿no? Y era básicamente porque me dio, porque con el Excel nada más, ¿ah? Te bajas la base de datos del CIAF, de algunos reportes que te voy a dar, algunos tips, y con eso puedes armar cosas fantásticas, ¿no? Que te permiten, ¿qué cosas? Te permiten hacer seguimiento, porque lo que le interesa básicamente al director de administración, bueno, a los que conocen, ¿no? Entonces lo que le interesa básicamente es cómo va la ejecución, ¿no? La ejecución del presupuesto, los certificados. ¿Cuántos certificados no tienen compromisos? ¿Cuántos compromisos no tienen vengados? ¿Cuántos vengados tienen giros? ¿Cuántos? ¿No? Información a ese nivel. Entonces, si tú, aparte de conocer el sistema, puedes también, o sabes, administrar la información o preparar información que les pueda interesar a la gente, olvídate, ¿no? Eso sería fantástico. Ahí está, mira, por ejemplo, esto de acá es claro, es una ejecución, es más o menos parecida a la que te mostré antes, pero esto de acá es una tabla dinámica, ¿no? Si te das cuenta, es tabla dinámica, ¿ves? Los botones, ¿ya? Entonces, eso lo he formado con con una base de datos, ¿no? Con una base de datos que es esta de acá, ¿no? O sea, saco la base de datos, ¿no? Te voy a enseñar después ya los reportes. Y con esta base de datos, le pongo unas cositas, unas formulitas por ahí, y puedo hacer tablas dinámicas, ¿no?
Puedo aceptar las dinámicas, ¿no? O sea, las puedo ir moviendo, ¿no? Si quiero de repente esto de acá lo subo para acá, ¿no? Las genéricas, ¿ya? Y me quedo solamente, por ejemplo, con una... ¿Viste cómo subió? Entonces cambié la tabla, ¿no? ¿Cuántos conocen tablas dinámicas? A ver, levanten la mano. Por favor, ¿cuántos conocen tablas dinámicas? Esto de acá, del Excel. Importante. ¿Nadie? Ah, por lo menos uno debe conocer. ¿Tablas dinámicas? ¿Nadie? ¿Seguro? Ya, entonces, perfecto. Entonces, esta es una tabla dinámica, por ejemplo. ¿Has visto cómo cambió? Al toque, ¿no? Y entonces, acá tienes una ejecución. ¿A qué nivel tienes esa ejecución ahorita? ¿A qué nivel? ¿A nivel de fuentes de financiamiento? ¿Te acuerdas? Claro, el rubro, ¿no? 00, pero al final, ¿no? Ya está. Entonces, tú, de repente, mira, ¿qué pasa si yo bajo esto de aquí y lo pongo por acá? Ah, ya, hago eso. Subo esto de aquí por acá, ¿no? Entonces, tengo una ejecución por estos códigos. Oye, ¿pero qué son estos códigos, ah? Ah, ese también es un tema interesante que habría que sería materia de análisis, ¿no? Porque lo que comienza con 2 son proyectos y lo que comienza con 3 son actividades, ¿no? Entonces, pero no lo quiero a este nivel. Subo esto. Entonces, ¿a qué nivel lo quieres? Por metas. Ah, ya. Secuencia funcional. Ahí está. Ejecución por metas. Ahí está. ¿Quieres por metas? Ahí está. Tu ejecución por metas. ¿No? Todas las metas. Creo que es ¿de qué entidades? No recuerdo qué entidad. Creo que este es el Ministerio del Ambiente, pues ambiente. ¿No? Ahí está. Por metas. No la quiero por... Mira, la quiero por metas, pero ¿sabes qué? Por fuentes, ¿ya? Por fuente, ya, por fuente, ya, ok. Entonces pongo la fuente acá, pues ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Que la fuente, estas son las metas que corresponden a esa fuente de ahí, ¿no? Y su total. Y estas son las metas que corresponden a esta otra fuente, RDR, ¿ya? Y estas son las metas que corresponden a esta otra fuente. Ya, pero no, eso no quería. ¿Qué cosa quieres? Ya, entonces, ¿sabes qué? Yo quiero, por ejemplo, digamos, por clasificador lo quiero. Ahí, entonces bajas el clasificador acá, ahí está, tu ejecución por clasificador. O sea, puedes armar como quieras, ¿no? Entonces, entonces, ¿cuál es el tema? El tema es de que, ¿el tema cuál es? Es de que, digamos, esta referencia, ¿no? Y puedes hacer esa jugada, entonces vas a poner la información. En vez de estar entrando uno por uno, de repente en el sistema, no, sí conozco, ¿dónde está la opción? Está acá en el sistema, no, pues, pero, o sea, si te la piden así, imagínate que te piden, ¿cuántos certificados no tienen compromiso anual? ¿Cuántos? Ah, en un ratito. Entonces vas al CIAF, ¿no? Vas al CIAF y dices, a ver, Pedro, ¿no? Ya. Pedro. Ya, entonces a mí me han dicho de que está en el módulo administrativo, ¿no? Y aquí en registro, certificación. Ya, a ver, este no tiene. Sí. Este tampoco. 4. Este tampoco. Y este tampoco. Imagínate que seas el Ministerio de Transporte que tiene 10.000 certificados. Hacer eso, pues, de repente se lo podrás dar en un par de meses, de repente, ¿no? Es bastante. Pero, si por ejemplo, esto te lo bajas en un Excel, o sea, que la información sale, pero así, rapidísimo, ¿no? Entonces, de eso de ahí vamos también a hablar y a conversar para darte unos tips para ver la forma como tú también podrías, de manera así muy rápida, obtener información que te pueda servir justamente para que la gente que trabaja contigo o tú mismo, ¿no?, puedas generar información rápida. Por ejemplo, cuando dicen, oye, ¿cuántos deben viáticos? Ahorita quiero el dato. ¿Cuántos están viviendo? Tendrías que ver cuántos viáticos has dado. Si no tienes el control, tendrías que... ¿Por qué tipo de operación lo harías, por ejemplo? Viáticos, AB, ¿no? O AV, ¿no? Tendrías por ahí que ver, que filtrar. Entonces, si conoces esto de aquí, es mucho más rápido, ¿no? Filtras AB al toque y haces ahí una resta rapidita y te sale veloz, rapidísimo, ¿no? Entonces, no solamente conoces el sistema, sino también sabes cómo explotar la información del sistema, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ya me desvié el tema. ¿Qué estábamos? Estábamos acá en la PCA, creo, ¿no? Sí, estábamos en la asignación, ¿no? Entonces, en este caso, ya, como es una ejecutora,
y pliego a la vez, ¿no? Es en este caso, entonces automáticamente ya me asigno todo mi PSA, pues, ¿no? Es como que, digamos, yo mismo recibo mi sueldo y yo mismo me digo, no, ¿sabes qué? Te voy a dar para... No, o sea, no, yo me asigno todo, ¿no? Si fuera de repente yo que le asigno a mis hijos, entonces ahí sí yo empiezo a asignar, no, para ti menos, o para ti, entonces ya dejo ahí saldo, ¿no? Pero en este caso se ha asignado la totalidad, ¿no? La totalidad digamos, del presupuesto, ¿no? La totalidad del presupuesto. Entonces, fíjate bien, en esta parte de acá ya yendo a la ejecutora, fíjate bien. Este es un módulo del MPP, el módulo de procesos presupuestarios, ¿no? Donde yo puedo hacer notas de modificación presupuestal, que justamente es la parte, digamos, central que me va a permitir a mí poder realizar modificaciones presupuestales para que pueda tener saldos que me permitan seguir con mi ejecución presupuestal. Porque el presupuesto en realidad es flexible, ¿no? Entonces yo puedo hacer notas de modificación presupuestal, yo no tengo ningún problema en hacer notas de modificación, podría hacerlas. ¿Por qué no? Si el presupuesto es flexible, ¿no? Finalmente, si tengo más, por ejemplo, como en la Municipalidad de Callao, por ejemplo, una municipalidad de ordenada, tiene un software aparte del ser excelente, que cada gerencia, mira, la gerencia 1, la gerencia 2, etcétera, tenía su presupuesto asignado, ¿no? Su presupuesto, ¿no? Bueno, parte de la PSA, digamos, voy a poner, ¿no? Acá tenía su ejecución y su saldo, ¿no? Y sus saldos, ¿no? Entonces, su ejecución y sus saldos. Entonces, inclusive acá, en tus saldos, si tú de repente querías, más siniestro, habías contratado, de repente aquí necesitabas más plata acá, veías acá tus saldos nada más, y tú decías, bueno, como tengo saldo acá, entonces voy a pasar de aquí, voy a pasar acá, ¿no? Entonces hacías tu modificación acá, y ya te la aprobaba presupuesto, y también hacías la modificación, excelente, ¿no? Entonces, porque tú puedes manejar tu presupuesto finalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer una nota de modificación presupuestal, por ejemplo, ¿no? Aquí voy acá a la opción de registro, modificación presupuestal en el módulo de procesos presupuestarios, y voy a hacer una nota, ¿no? Voy a hacer una nota de modificación presupuestal. Aquí le doy un clic derecho y digo crear una nota. Voy a crear una nota. Ok, entonces digo, muy bien, F1, tengo que llenar acá algunos casilleros. Lo bueno del sistema es que con F1 siempre utiliza el F1. El F1, tipo de modificación, entonces le hace F1 y tú dices, uy, pero acá, ¿y ahora qué tipo de modificación será esto? Yo quiero hacer de una partida a otra, de una cadena a otra. Entonces tú dices, ¿será una transferencia entre pliegos? ¿Será un crédito suplementario? ¿Será un crédito presupuestal y anulaciones dentro de la unidad ejecutora? Entonces tú tendrías que saber esos conceptos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será, a ver, de los tres? Si quiero pasar de una cadena a otra, ¿cuál crees? Las tres, ¿no es cierto? Claro, porque un crédito suplementario, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es un crédito suplementario? Claro, es una asignación adicional al presupuesto que tienes, ¿no? Si tú tienes 10.000, 100.000 soles de presupuesto e incrementas de repente tu saldo de balance, el año pasado, y tienes ahora 130.000, entonces tu presupuesto ya se ha incrementado, ¿no? Se ha modificado, ¿no es cierto? O de repente tú vas a hacer una transferencia de partidas entre pliegos, ¿no es cierto? Rebajas presupuestos de un pliego y esa rebaja que has hecho acá es el incremento de otro pliego. Haces transferencias de aquí y rebajas, o sea, rebajas acá y acá incrementas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces el presupuesto general no se mueve porque estás rebajando acá e incrementas acá nada más, el presupuesto no se mueve. Pero en un crédito suplementario el presupuesto sí se mueve, porque tú tenías un presupuesto general, ¿no? Y le vas a incrementar un presupuesto que viene del año pasado, un saldo que tienes, ¿no? Entonces tú, ese saldo de balance, por ejemplo, que es lo más común, lo traes a tu presupuesto y sí te infla el presupuesto, ¿no? Entonces es un crédito suplementario, ¿no? Y una transferencia ese es un créditos presupuestales y anulaciones, créditos y anulaciones. Ya, un crédito y una anulación, ¿no? O sea, un incremento y una rebaja, ¿no? Créditos y anulaciones dentro de la misma unidad ejecutora. Ese es, pues, porque yo lo que quiero es sacar una partida y pasarla a otra, ¿no es cierto?
Entonces, antes de pasar, cuando hablamos de saldo de balance, porque esos son, por ejemplo, conceptos que siempre se utilizan, ¿no? El saldo de balance. ¿Qué cosa es un saldo de balance? ¿Qué cosa representa un saldo de balance? ¿Alguien sabe? ¿Qué cosa es un saldo de balance? ¿Han oído hablar de saldo de balance? El saldo de balance es un concepto, digamos, que siempre se utiliza, y básicamente, por definición, el saldo de balance es... A ver, ¿te acuerdas que te hablé del EP1, no? El EP1 era un reporte donde te muestra la ejecución tanto de ingresos como de gastos. La ejecución real, que has ejecutado realmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gastos, ¿te acuerdas? Te decía, ¿cuál es la fase que tienes que tomar cuando te pidan una ejecución? ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? Ya te lo dije, ¿no? ¿Cuál era? Certificado, compromiso, delegado, girado, pagado, ¿te acuerdas? Devengada, ¿no? Entonces aquí, en este P1, cuando te muestra acá los gastos, como esto es ejecución presupuestaria, aquí te muestra los gastos devengados. ¿Bien? Gastos devengados. Y acá hay ingresos. ¿Qué cosa te mostrará este reporte de ejecución presupuestaria? ¿Qué cosa es que te muestra que hay ingresos? Ten en cuenta que en los ingresos hay dos fases, ¿no? En la fase del determinado y el recaudado, ¿no? ¿Qué cosa es el determinado? ¿Qué cosa es el determinado? Determinado es, por ejemplo, cuando tú haces un servicio, ¿no? Y tú haces el servicio, ya lo prestaste, ya le das la factura a quien te ha afiliado el servicio, ¿no es cierto? Ese es el determinado. ¿Ya? Entonces, el determinado es cuando tú identificas la persona natural o jurídica a quien tú le has dado el servicio, le has prestado el servicio, ¿no? Ese es el determinado. Entonces, aquí tú reflejas ¿qué cosa? Reflejas o registras, mejor dicho, hablando contablemente, una cuenta por cobrar. Acá en el determinado tú registras una cuenta por cobrar, digamos, hablando contablemente, ¿no? O sea, cuando tú haces el determinado lo registras, es porque tú ya has prestado el servicio a conformidad y has dejado inclusive tu factura, ¿no? Y tú contablemente registras una cuenta por cobrar, ¿ya? Entonces, es como un derecho que tú ya adquieres, ¿ya? En el determinado todavía no cobras, en el determinado lo que haces tú simplemente es reflejar el derecho que tienes por algo que tú has realizado, ¿cierto? Ese es el determinado. Cuenta por cobrar, ¿bien? ¿Y el recaudado qué cosa es? Ya es el cobro. Ese es el recaudado, o sea, la recaudación, ¿no? Otros le llaman el percibido también, ¿no? La percepción, ¿no? La determinación es la percepción o la recaudación. Entonces, la recaudación ya es el cobro, ¿no? Bien, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí es la cuenta por cobrar y este es el cobro. Mira, si te das cuenta, este determinado, cuenta por cobrar, y este devengado es cuenta por pagar. Cuando tú registras un devengado, tú todavía no has pagado. Tú solamente aquí registras la obligación que tienes como entidad de pagarle a un proveedor que te ha prestado un bien o servicio, ¿no? Entonces, en esta fase, tú registras una cuenta por pagar. Pero si te vas al otro lado, tú como entidad pública que has prestado servicio a alguien, tú en esta fase del determinado registras una cuenta por cobrar. Al revés, ¿no? Entonces, cuando es cuenta por cobrar, cuando es un derecho para ti, es un determinado. Cuando es cuenta por pagar, cuando tienes la obligación, es un devengado. En realidad, en el sector privado, digamos, en la parte privada, el devengado, ¿sabes? El concepto del principio contable del devengado te dice de que el devengado es el reconocimiento de una es un derecho u obligación, ¿no? Entonces, esto de aquí, en realidad, el determinado, el devengado, básicamente es el mismo concepto, ¿no? Básicamente es lo mismo, sino que al revés nada más. En esta parte como obligado y en esta parte como ¿qué?
digamos, como persona que ha prestado el servicio y tienes un derecho, ¿no? Y tienes un derecho, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el saldo de balance? El saldo de balance, dice eso, los ingresos percibidos o recaudados, ¿ya? Los ingresos percibidos o recaudados menos el gasto devengado. Eso es lo que dice que es el saldo de balance. El ingreso recaudado, realmente recaudado, restado de los gastos devengados. Entonces, por eso es que cuando tú te piden un saldo de balance, ¿cuál es el saldo de balance? Tienes que irte al EP1. El EP1, este reporte, te muestra justamente lo que tienes que hacer es esto menos esto. Y se acaba, ¿no? Ahí está tu saldo de balance. Lógicamente aquí, el saldo de balance, claro, el saldo de balance es un concepto que se maneja para todas las fuentes menos recursos ordinarios, ¿no? Menos recursos ordinarios. En el EP1 tú vas a encontrar qué cosa, recurso ordinario, vas a encontrar gasto por 100, ingreso por 100. Entonces cuando restes esto siempre te va a dar 100. ¿Ya? Pero el concepto del saldo de balance es esto, ¿no? El ingreso percibido menos el gasto devengado. Y ese es un saldo de balance. Y esos saldos de balance podrían formar parte de tu presupuesto del siguiente año. Podrían formar parte, ¿no? Normal. Porque mira, ¿qué pasa cuando hablamos de un crédito suplementario? Mira, fíjate bien. Cuando tú haces tu presupuesto, más o menos, ¿por qué fecha lo haces? Este es enero, este es diciembre. El presupuesto lo formulas más o menos entre abril y junio, ¿no? Más o menos. Acá más o menos formulas tu presupuesto. Si esto de aquí es el año 2013, ¿está bien? Tú a esta fecha, ¿sabes cuánto va a ser tu saldo de balance en 2013? ¿Sabes cuánto va a ser tu saldo de balance en 2013? Entre mayo y junio, entre abril y junio. Más o menos, ¿sabes o no sabes? ¿Podrías saberlo? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Saber cuánto va a ser exactamente tu saldo de balance acá, el saldo de balance tienes que ponerlo acá, pues a diciembre. Acá a diciembre tú tienes que decir, a ver, ¿cuánto recaudé? Menos cuánto devengué. ¿No? Es difícil que lo sepas. Entonces, cuando tú formulas tu presupuesto, no sabes cuánto va a ser tu saldo de balance. No lo sabes. Por eso es que cuando formulas tu presupuesto, el presupuesto lo formulas sin tu saldo de balance. Si acá, por ejemplo, tú formulas como 100.000, por ejemplo, supone que te aprueban 100.000. Entonces, más o menos por noviembre te aprueban, ¿no? Sale la ley de presupuesto, dice, ya, me aprobé los 100.000, perfecto. Entonces tú llegas acá al 2014 y tú más o menos en enero, de repente, después del periodo de regularización presupuestal, más o menos a fines de enero, de repente, por acá ya sabes cuánto es tu saldo de balance. O sea, cuánto te quedó el año pasado. Entonces, si tú decides utilizar esos saldos de balance, y dices, oye, mira, aquí hay un saldo de balance, vamos a hacer otra cosa más. Perfecto. Y comprarlo. Perfecto, saca la resolución y lo incorpora. ¿Qué va a pasar? Que de tus 100.000 que tenías como presupuesto, ahora se va a ver incrementado. ¿En cuánto? En lo que sea el saldo de balance, digamos que sea 30.000 soles, que salió. Esta resta de tus ingresos, percibidos menos tu gasto devengado, digamos que te salió 30.000 la diferencia. Entonces, eso es lo que tú vas a pasar como saldo de balance. Entonces, por eso es que el presupuesto se incrementa, ¿no es cierto? En ese importe, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo más común de un crédito suplementario, ¿no? Los saldos de balance, que la mayoría de entidades, pues siempre, como ya conoce cuándo es el monto de más o menos de estas fechas, decide decide incrementar su presupuesto, ¿no? A través del saldo de balance, a través de eso es lo que es un crédito suplementario, porque el crédito suplementario incrementa el presupuesto y procede a hacer, pues, su nota de modificación presupuestal con la documentación pertinente, pues, ¿no? Tiene que haber una resolución y todo el tema. Entonces, vamos llenando, ¿no? Nosotros hemos elegido el tipo de modificación 3, que son créditos y anulaciones dentro de la unidad ejecutora, así que
ponemos la fecha, y acá ponemos una justificación, ¿no? Obviamente que siempre tiene que haber una justificación de por qué haces un movimiento, ¿no? Entonces aquí tendrás que poner, pues, a ver, no sé, se me ocurre por, ¿no? Por necesidad de contratación, se me ocurre de personal para la oficina de no sé, tienes que hacer un texto ahí, tienes que poner un texto, ¿no? Texto que sustente, pues, ¿no? Finalmente, ¿ya? Y que está acorde con los documentos, porque seguramente esto de aquí va a estar en función, a un documento que te llega a presupuesto. Entonces el presupuesto dice, a ver, yo este documento, ya, acá está, ya, perfecto, entonces voy a hacer la nota, ¿no? Entonces aquí viene el rubro, le das un F1 y aquí escoges tú el rubro dentro del cual va a estar reflejado esa modificación, ¿no? El rubro que corresponde, vamos a poner, por ejemplo, recursos ordinarios, ¿no? Y aquí en F1 le pones el tipo de recurso, ¿no? El tipo de recurso. El tipo de recurso básicamente viene a ser un código que te va a permitir, digamos, controlar más en específico. Ese es el problema a veces digamos, de querer a veces controlar más, ¿no? A veces es bueno, pero a veces crea demasiada burocracia, demasiada traba, ¿no? Pero el tipo de recurso básicamente es eso, ¿no? Me acuerdo que nosotros en el PRONA, cuando trabajé en el PRONA, nos queda un tipo de recurso para controlar, por ejemplo, la plata que, digamos, creo que era el BIT, CAF, la Corporación de Fomento. La CAF había dado al MEF una determinada cantidad de dinero para justamente ver el tema de la desnutrición, y entonces el ministerio nos transfirió ese dinero vía recursos ordinarios, ¿no? Pero quería controlar la ejecución de esa asignación, y entonces nos creó un tipo de recurso que se llamaba CAF, me acuerdo, Corporación de Fomento. Entonces aquí, si te das cuenta, había plan de estímulo, ¿no? Su cuenta, apoyo extraordinario al TPG, o sea, ese es el tipo de recurso, ¿no? Cuando quieren controlar algo, por el tipo de recurso, ¿no? Y los tipos de recursos van en aumento, van creciendo siempre, ¿no? No sé hasta qué punto eso es bueno o malo, pero bueno, en fin, esa es una de las cosas que también se está discutiendo, ¿no? Tanto detalle. A veces, con el tipo de recursos, a veces cuando vienen, quieres hacer una ejecución y no tienes el tipo de recurso, es todo un tema. Me acuerdo en el Callao, ya el documento estaba bien en tesorería, y resulta que en el tesorería decían, no, ¿sabes qué? No hay calendario de pagos por el tipo de recurso tal. Uy, olvídate. Y ahora, no, que tienes que esperar 15 días. Ya, tenías que, ¿sabes qué? Entonces, ¿por qué tipo de recurso hay plata? Tenías que anular todo el expediente. Esas son las cosas que a veces generan más burocracia, más entrampamiento, ¿no? Y no permiten hacer a veces una adecuada ejecución. Pero bueno, son los temas justamente que se están discutiendo, ¿no? Por eso ahora en el CER2 se están mapeando todos los procesos para ver dónde están ahí las trabas, digamos, ¿no? ¿Y en qué me beneficia? Porque se supone que el beneficio de poner eso debería ser mayor al costo que implica eso, ¿no? Pero si es al revés, si mi costo va a ser mucho mayor que mi beneficio, no tiene sentido, ¿no? Entonces, aquí, una vez que llene estos datos de esta cabecera, ¿no es cierto?, para hacer mi nota de modificación presupuestal, le doy un clic derecho, aquí, y le digo, a ver, voy a hacer la modificación presupuestal que corresponda, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, mira, qué interesante. Por ejemplo, aquí, si te das cuenta, donde dice SECFUNC, recuerda siempre, ¿no? Porque SECFUNC, la secuencia, ¿qué quiere SECFUNC? La secuencia funcional, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que dice de las metas, ¿no? Los códigos de las metas. Esto de acá es la secuencia funcional, el código de las metas, ¿no? Entonces, es importante, digamos, que estas metas, siempre cuando se registren, es importante registrar adecuadamente, ¿no? Porque ten en cuenta de que estos códigos de estas metas representan eso justamente, ¿no? Las metas es la máxima desagregación, digamos, de toda la cadena presupuestal, ¿no? Y es la que te va a decir justamente, de alguna forma te va a decir esto de aquí, esto, mejor dicho, es el enlace de alguna forma con la parte, digamos, del plan operativo, ¿no? De alguna forma esto se enlaza con el tema del plan operativo, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante la asignación de estos códigos, ¿no? Este es importantísimo, ¿no? Y es importantísimo también saber de que algunas gerencias, por ejemplo las entidades grandes, manejan a veces o están a cargo de determinado grupo de metas, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Transportes, la gerencia tal
10 metas, la otra gerencia 7, la otra gerencia 15 metas, la otra gerencia 8, y así, ¿no? Hay gerencias a veces que, digamos, están a cargo de determinadas metas de acuerdo a las funciones de cada gerencia, ¿no? Entonces, esta de alguna forma es el enlace que nos va a permitir seguramente en la evaluación presupuestal, ¿no? Determinar y enlazarla con la parte estratégica que vimos al inicio, ¿no? Los planes operativos, ¿no? Entonces, acá está el código que te decía justamente, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que te decía, ¿no? El 9002 que era las acciones que no generan productos, ¿no? El 9002. El 9001, que será también las acciones centrales, y lo que no es 9002 y 9001, entonces vienen a ser los programas presupuestales, ¿no? Y eso está en esta cabecerita, donde veas PRG, el programa, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú saques un reporte en Excel y tú veas esta cabecera PRG, ya, esta es la cabecera que me dijeron que eran esos códigos, ¿no? Esos códigos, ¿no? Tendrías que aprenderte solo que el 9001 son acciones centrales, que el 9002 es el ABNOP, y por descarte, el resto son programas presupuestales, ¿no? Entonces eso te ayuda bastante, ¿no? Te ayuda bastante para poder hacer un análisis de repente más rápido, ¿no? Como decía su compañero, oye, pero por metas también lo puedes sacar, sí, también. Pero como, digamos, esto es más pequeñito, digamos, ¿no? Entonces, ahí le das un par de filtros y ahí puedes salir tu información, ¿no? Después viene este código de acá, por ejemplo, también te permite desarrollar lo que son proyectos o productos, de repente, ¿no? Entonces, por el código, por este código inicial, por ejemplo, la 5 es para proyectos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, y así, acá está toda la cadena funcional, ¿no? Acá están los clasificadores, ¿no es cierto? Y mira, ese clasificador, ¿qué tiene adelante? Mira, ¿qué tiene adelante el clasificador? Ese código 5, ¿te acuerdas que ya lo vimos? ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa era? ¿Recuerdas? Ese código 5 era la categoría del gasto. ¿Te acuerdas que te decía que la 5 era gasto corriente, la 6 era gasto de capital y la 7 era servicio de la deuda, ¿no? Entonces, aquí tú lo que registras normalmente es a este nivel, ¿no? Tipo de transacción, genérica, subgenérica, ¿no? Genérica de detalle y las específicas, ¿no? Pero aquí, adicionalmente, te ponen 5. A veces, como tú conoces hasta acá nada más, a veces te puede parecer raro, ¿y ese 5 de dónde salió? ¿Qué cosa es? ¿Qué representa? No hay cabecera, el clasificador no me dice esto. No, pues acá esa es la categoría del gasto, ¿verdad? La categoría del gasto, ¿no? 5 gastos corrientes, 6 gastos de capital y 7 servicio de la deuda, ¿no? Entonces, a este nivel, tú aquí podrías hacer ya, digamos, la modificación presupuestal, ¿no? Entonces, de repente, podrías anular parte de esto, ¿no? Parte de esta cadena de aquí, ¿no es cierto? E incrementar de repente esta otra cadena de acá, ¿no? Podrías hacer esas modificaciones presupuestales, ¿no? Entonces, de repente yo le saco de ahí, por ejemplo, 1000 soles, ¿no? Entonces, si le saco de acá 1000 soles, obviamente que este cargo se va a rebajar en 1000, ¿no? Se va a rebajar en 1000 y ahí tendría mi nuevo saldo, ¿no? ¿No es cierto? Tenía antes esto, pero la anulación, entonces se rebaja en 1000 y de repente podría incrementarle en esta de aquí 1000 soles. O sea, lo mismo obviamente que lo estoy rebajando, ¿no? Lo mismo que estoy rebajando tendría que incrementarle, ¿no? Sí. Ya. Si tú acá, por ejemplo, no tienes la específica inicialmente, porque por ejemplo de repente tienes la 23, 13, 15, por ejemplo. Entonces, si no la tienes, es porque tendrías que crearla en todo caso. ¿No es cierto? Tendrías que crearla. Entonces, aquí no la tienes, aquí solamente esto es lo que te indica el marco presupuestal. Entonces, a ver. Vamos a salir de acá, ¿ya? Entonces, vamos solamente para tener el caso, aceptamos. Aquí, por ejemplo, grabamos, ¿está bien? Aquí básicamente nos va a salir lo que hemos hecho. Y aquí grabamos, ¿está bien? Esta grabación, obviamente que tiene que estar aprobada, ¿no? Vamos a dar el visto bueno, ¿no es cierto?
y vamos a salir de acá un ratito. Recuerda que este es el ambiente de unidad ejecutora. ¿Está bien? Salimos de acá. Módulo de procesos presupuestarios. Y nos vamos al pliego. ¿Está bien? Y en el pliego vamos a tener que entrar a la aprobación de notas de modificación, ¿ya? Porque recuerda que el pliego es quien te va siempre a aprobar esas notas. Entonces acá tengo las notitas, ¿no? Entonces decimos el pliego, a ver, chequea y dice, a ver, ¿qué han hecho acá? Ah, ya, han hecho la modificación, ok, ¿no? Teniendo en cuenta siempre de repente que eso no sea, pues, como les decía, habilitación de clasificador 1 que está habilitando, o que de repente estas metas o estas secuencias funcionales no sean, pues, de repente que esté habilitando una digamos, de programas presupuestales, ¿no? Pero por el cual te puedes dar cuenta, ¿no? Ahí muestras este mismo programa, el APN o P, así que no hay problema, ¿no? Entre ellos se están incrementando. Entonces dices, ok, me parece bien. Entonces, seleccionas, debe ser acá, ¿no? Haces la selección y apruebas, ¿no? Aquí seguramente con un F1 le pondrás el documento seguramente que ha requerido o te han solicitado la aprobación. Normalmente una resolución administrativa podría ser, ¿no? Acá pones el número, acá pones la fecha, digamos 1 de diciembre. Y acá grabas. Ya está. Entonces grabas y la nota ya automáticamente queda aprobada. Entonces, de tal forma de que ya tú podrías seguir con el tema mismo de la ejecución presupuestal. ¿Está bien? Entonces, cuando tú ya tienes una... A ver, vamos a ir acá al módulo administrativo un ratito. ¿Está bien? Vamos al módulo administrativo. Y aquí tienes la opción de certificación y compromiso anual. ¿Está bien? Entonces, cuando tú dices, ok, ya tengo, digamos, el clasificador para poder seguir en la ejecución, tú dices, ok, voy a hacer la separación de ese dinero, de ese importe, con un registro nuevo. Fíjate bien. Este es el módulo, de la parte donde nosotros vamos a realizar la certificación de crédito presupuestario, es decir, la separación del recurso presupuestario para poder continuar con el proceso de ejecución presupuestaria, ¿no? Entonces, cuando ya, por ejemplo, los términos de logística ya han identificado, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de logística porque es lo más común, ¿no? Entonces ellos ya han identificado de repente un monto o valor referencial y ya lo tienen, ¿no? Bien sustentado. Entonces, tendrán que solicitar a través de un documento, porque se supone que todo en la administración pública, todos los actos administrativos tienen que estar siempre debidamente sustentados, ¿no? Entonces, aquí vamos a llenar los datos con el documento que yo he hecho la solicitud. Fíjate bien. Aquí, ¿qué me está pidiendo para hacer esa certificación? Me está pidiendo el rubro. ¿Está bien? Entonces aquí yo escogeré el rubro. De repente, no sé, vamos a hacer recursos ordinarios, digamos, ¿no? Entonces pongo el rubro. ¿Qué más me está pidiendo? La moneda de soles. ¿Ok? Siempre el tema de la justificación. Y acá hay un detalle. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Ministerio de Transporte, siempre me decían, siempre encontraba acá, detalle, pago 15, ¿no? Pago 17. ¿Qué cosa es ese pago? Decía. Entonces, a veces nosotros nos manejamos con ciertas jergas, digamos, internas que ya la gente tanto de presupuestos, de contabilidad, etcétera, manejan, pero
A veces hay personas que no de repente necesariamente manejamos lo mismo. Entonces, aquí en la justificación tenemos que poner la mayor cantidad de detalle que se requiere. ¿Por qué? Porque me acuerdo cuando yo hice el análisis, el día acá certificado, pago 15, pero no me dice nada. Pago 15, ¿qué será pago 15? Entonces, tenía que ir al documento, tenía que sacarlo, tenía que ahí hacer todo un tema. Entonces, aquí en la justificación se tiene que poner un detalle, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, de repente, proceso de selección número tal, ¿no? Referido a la adquisición de, no sé, pues, computadoras para la gerencia de transportes, no sé. O sea, se tiene que poner un dato bastante detallado, porque eso va a hacer justamente que podamos hacer un mejor... O sea, la idea es hacer el análisis del sistema. No, para eso tengo el sistema. Entonces, porque si no, a ver, pásate tu archivador, las certificaciones, no, te escribirlo con documento, porque si no más no... Uy, imagínate, ¿no? Entonces, seleccionamos acá la meta. Bueno, aquí no hay nada. Para este de aquí, lo que pasa es que esta es una data. Aquí no hay nada. ¿Qué ha pasado? Es una data nueva. Vamos a anular esta. Vamos a hacer una anulación ahorita, aprovechando. Mira, por ejemplo, acá tú tienes, fíjate bien, ¿no? Tú tienes acá un certificado que ya está, ¿no?, fixado, 500 soles, que es un clasificador, 500 soles, 2311, tienes la meta a la cual tú has cargado ese clasificador, ¿no es cierto? Tienes el rubro, recurso directamente recaudado, y si te das cuenta que esta parte de aquí dice monto inicial 500 soles, compromiso anual, ¿cuánto es? 0, ¿no? Entonces tienes un saldo por comprometer de 500 soles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que, si te das cuenta aquí mismo, solamente está certificado. Te falta todavía hacer el compromiso anual, por lo tanto el compromiso mensual, el delegado, todo. Entonces todavía esto de aquí está sin compromiso. Entonces, inclusive estando así, ¿lo podrías eliminar? Por supuesto que sí. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos el análisis de los certificados? Por ejemplo, el jefe de logística decía, quiero saber cuáles son todos los certificados que no tienen compromiso anual. ¿Para qué quería saber él eso? Porque quería saber, obviamente, porque ¿qué pasaba si, por ejemplo, este certificado, ¿qué fecha está este certificado? Tiene 24 de enero. Suponte que estábamos en agosto, suponte. Entonces, él decía, a ver, dame los certificados, ahora estamos en agosto, dame los certificados que tengan 3 meses de tardanza. Entonces, él quería agosto, julio, junio, mayo. Ya, o sea, de abril para atrás. Dame todos los certificados de abril para atrás. ¿Ya? Ok, entonces se le sacaba el reporte. Y si este certificado, por ejemplo, de tener fecha de enero, estando yo en agosto, entonces yo decía, ¿cómo es posible, no? Que un certificado tenga tanto tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? ¿No? Se supone que un certificado, pues, a menos que sea el proceso, lo máximo que uno puede durar, de repente cuando certifico, de repente ya pues 2 meses, ¿no? De repente que es un proceso grande, ¿no? Hasta menos, ¿no? Pero que tenga tanto tiempo un certificado es señal de que acá hay un tema, ¿no? Un tema de ineficiencia, un tema de mal seguimiento, qué sé yo. No puede ser. Entonces decía, ok, a ver, ¿este certificado qué cosa es? A ver, certificado es, por ejemplo, ¿no? Nuevo gasto. Imagínate esa justificación, ¿no? Nuevo gasto. Oye, ¿qué nuevo? Ya, dame el reporte, dame el físico. Ok, de repente esto de aquí era, no sé, pues, un servicio X, ¿no? Entonces tú dices, ok, ¿quién aplica este servicio? No, la gerencia tal. Ya, entonces, este es un certificado. Si está certificado, entonces, ¿quién hace certificado? Logística. Logística hace certificado, ¿ya? ¿Quién lo ha hecho? Llamas al ¿cómo se llama? Claro, porque si está certificado, se supone que está en administración certifica.
¿no? Administración hace la solicitud de certificación. Ya, entonces si está certificado es porque ya está en mi cancha, dice el administrador. A ver, entonces, llama al jefe de logística, y esto acá, entonces el logística dice, ya, ¿quién lo certificó? Llama al técnico que ha certificado. Ok, ¿hace qué tipo de certificado de dinero? ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué está certificado y no has hecho nada? No, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasaba? De que estábamos haciendo, digamos, lo de las bases, ese tema, o sea, está haciendo el proceso, pero parece de que esto se ha quedado ¿cómo se llama? En el comité. El comité no sé qué ha pasado. ¿No? Supongamos que ese es un monto, pues, obviamente, que tenga que ver con un proceso de selección. Entonces, así, como ese tema nos pasó un montón de cosas. O sea, si ya estaba certificado, es porque ya estaba en nuestra cancha de administración. Entonces, había a veces certificados, por ejemplo, de viáticos, que decían, oye, pues ese viático de hace 4 meses no está certificado. A ver, no, ya no vamos a viajar, ya. ¿Qué? ¿Está todo certificado? No, eso hay que anularlo. Escucha, pero manda entonces tu documento, pues, para anularse, porque si va a estar así, certificado, ¿sabes qué pasa si está certificado? Pasa esto. Mira, si el documento está certificado, ¿qué cosa crees que está pasando? O sea, a nivel de gestión, ¿qué cosa crees que está pasando? ¿Sabes qué está pasando? De que el presupuesto está separado. Entonces, ¿cuál es tu saldo que tendrías? Imagínate que su presupuesto sea, digamos, 10.000 soles, ¿ya? Y tú tienes certificados, suponte, por 7.000 soles, ¿ya? ¿Cuál es tu saldo que tienes por certificar? Tu saldo que todavía tienes por certificar son 3.000 soles. ¿Pero eso qué quiere decir? Quiere decir, este es el saldo, ¿verdad? 3.000, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Si tú dices, oye, ¿sabes qué? Necesito plata. Ya, ok, pero mira, ¿sabes qué? Esto de aquí está separado, así que ni lo mires, ¿ya? Ni lo mires. Ya, por eso ya está separado. ¿Quién es esto de aquí? Ok, ya, pero ¿estás seguro? Sí, nada más. O sea, pero, ya, no puedo, porque no, me falta. ¿Cuánto te falta? Me falta 1.000 soles, es como 4.000 lo que tengo que certificar. Y más, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, está certificado, esto de aquí es para otra cosa. Son procesos, etcétera, viáticos. Entonces, ¿qué pasa si dentro de estos 7.000 tú tienes certificado de hace 5 meses, 8 meses, 7 meses, exagerando, ¿no? ¿Qué pasa si de repente dentro de estos 7.000 realmente hay 2.000 soles en certificados que ya no van? Por supuesto, eso tienes que rebajarlo. Porque ¿sabes qué está produciendo? Está produciendo de que la gente que realmente necesita plata, que realmente quiere ejecutar, entonces no tenga saldo por ejecutar, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer es eliminar acá lo que tenga que eliminarse, lo que ya no va. Entonces 7.000 menos 2.000, 5.000. Ah, perfecto. Y automáticamente 10 menos 5 pasas a 5.000. Entonces lo llamas a tu amigo, tú necesitabas 4.000, ¿no? Mira, ya tengo acá 5.000 de saldo. Pásame más, pasa tu documento para que se certifique. Perfecto. Esto es lo que pasaba. ¿Y sabes cuál es el tema? O sea, que la gran, digamos, por lo menos, no quiero generalizar, pero he estado, por ejemplo, en el Callao, que maneja como 600 millones, y el MTC, que maneja como 6.000 millones. Bueno, a mí entiendo mucho. Ministerio de la Mujer, maneja como más o menos 600. Tenían este problema. Que no le hacen seguimiento a los certificados. Eso es fatal. Tienes que hacer el seguimiento a los certificados por lo menos mes a mes. Tienes que estar chequeando tus certificados, ¿no? Porque si no, olvídate. O sea, simplemente no vas a. O sea, estás teniendo aquí un saldo que no deberías tener de repente. O sea, estás todavía teniendo saldos acá que están dormidos, durmiendo el sueño de los justos, como se dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo me dicen, oye, ¿sabes qué? No, ya no vaya, ese certificado, ¿te acuerdas que te dije? Ya no va. Entonces hay que anularlo, pues, ¿no? Entonces agarras clic derecho y lo anula, ¿no? Pero lógicamente, oye, pero para anular esto, mira, ojo, otra cosa que te voy a decir que me ha pasado, ¿no? Y que a veces yo cometí el error un poco por hacer la cosa más rápida, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? De que a veces te dice, oye, no, anúlame tal certificado, ya, mándame un correo, pues. Ya, mándame un correo. Me mandaban correos,
Dice, oye, anula el certificado, tal. Entonces, yo siempre pensando en los arbolitos, ¿no? Eso de no imprimir los correos, ya queda ahí nomás, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? De que yo anulaba su certificado, ¿ya? Ponía casi un documento, ponía memo, ponía correo, ¿no? De fecha, ¿no? Le ponía una fecha, todo. Ya, lo anulaba, vamos a anularlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 1 de diciembre, ¿ya? Acá. Entonces, anulación. ¿Ya? Ahí está, anulado. Oye, pero está igualito. No, lo que pasa es que tienes que ir acá donde dice modificación de certificación. Y ahí vas a ver que está, ¿no? Está anulado, en azulito, tienes que habilitarlo, ponerlo en verdecito y después transmitirlo. Pero si te das cuenta, aquí en esta parte de acá dice monto inicial 500 y dice modificaciones, dice menos 500, ¿no? Entonces esto prácticamente ya está anulado. ¿Y sabes qué pasaba? Mira, lo anulaba, lo transmitía, estaba anulado ya. Y después decía, ¿por qué se ha anulado mi certificado? ¿Cómo que por qué anulado? A ver, ¿qué dice acá? Correo dice pues. Correo acá. A ver el correo. Escucha, que a veces yo, como mi bandeja se llenaba tan rápido, anulaba los correos, pues. ¿Ya? Y ese era un error, ¿no? Porque en realidad lo que tú tienes que hacer en tu Outlook, la mayoría de Outlook, tienes que guardar y guardas tus correos, guardarlos ahí, poner ahí. Era un error en realidad. Entonces eso me generó un montón de problemas. Entonces ya hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Si bien es cierto, sí, pues tienes que anular, tienes que depurar, porque esto de acá definitivamente te genera recursos dormidos, pero tienes que tener mucho cuidado cuando anules esto. O sea, siempre tiene un sustento, ¿no? Entonces, si no quieres imprimir tus correos, que sería lo ideal, imprimes tus correos, ¿no? Por lo menos almacénalos en el Outlook que te permite, digamos, almacenar todo eso, ¿no? Siempre te queda un sustento, ¿no? Por eso siempre sale por nada, no es por nada que te salga, pues, documento, ¿no? Entonces, anulas, haces la transmisión, porque recuerda que toda operación que tú realices tiene que estar sujeta a una transmisión, ¿no? Tienes que salir de acá de este módulo de certificaciones y tienes que irte acá a comunicación, hacer una transferencia de datos y hacer una transmisión justamente al ministerio para que te pueda devolver la respuesta de aprobación de esa anulación que estás haciendo, ¿no? Porque, ¿no? Acá transmites y automáticamente corre y en unos 20 minutos así te devuelven la respuesta que tú has hecho, digamos, de la respuesta de la aprobación, ¿no? De la aprobación de ese certificado, digamos, ¿no? Ese certificado. Entonces, con esa aprobación del certificado, ya automáticamente tú podrías tener más saldo, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere, ¿no? Finalmente, tener más saldo. Entonces, aquí no hay una... A ver, habilitamos para el video, ¿no? Entonces, a ver. Ok. ¿No? Entonces ya eso se procedió a hacer anular. Ahora, lógicamente que, mira, y ese es un tema también bien, o sea, eso lo vi en el MTC, bastante, mira, y a veces es significativo, ¿eh? Mira, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes un valor referencial? Por ejemplo, 1.000 soles, 1.000 soles, eso es lo que es certificado. Así, sí, por acá está el memo, qué bien, oye, y ¿ya le dieron una buena prueba al proveedor? Sí, ya le dieron una buena prueba. A ver, Enter se hace. Entonces se hace. Ahí está el contrato, inclusive está escaneado. Qué chévere, ya. Entonces, mira, yo con el contrato puedo hacer compromiso anual, ¿no? Claro. Entonces, el contrato, si quieres imprime, eso es no. Entonces, hace el compromiso anual. Suponte que el compromiso anual que ya, como yo te decía, es ya la parte donde tú te comprometes con el proveedor, ambos hay un compromiso, digamos, que han tenido. Entonces, tú haces ese compromiso anual, ¿está bien? Mira, insertas un compromiso anual aquí con clic derecho, clic derecho, entonces es un compromiso anual, pero en la medida que tú vas haciendo el compromiso anual, tú dices, a ver, ¿qué me está pidiendo el sistema? Me está pidiendo un tipo de operación. ¿Y eso qué cosa es? Un tipo de operación básicamente es, digamos, como que te encamina hacia qué tipo de gasto estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, si ves un viático, utilizarás esto. Si ves, por ejemplo,
una apertura de fondos de caja chica, utilizarás eso, ¿no? O si, por ejemplo, bueno, lo normal que siempre se estila hacer es las compras de bienes y servicios, a través de órdenes de compra y servicio, será una N, ¿no? O sea, entonces, de alguna forma los tipos de operación te van direccionando el tipo de gasto que tú, digamos, realizas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una N, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces tú acá, el documento, de repente es un orden de servicio, un orden de compra, de repente un contrato de obras, etcétera, ¿no? Digamos que es un orden de servicio. Ya, ¿no? El número de la orden. Entonces empiezas a llenar datos. Ah, qué bien. La fecha, qué bonito, ¿no? El proveedor, porque recuerda que ya en el compromiso tú identificas a la persona, ya no la buena pro. Acuérdate, ¿ya? Acuérdate. Entonces F1, dices, ok, RUC, a ver, este mismo proveedor de la otra vez, o sea, se almacena. Ya, entonces, lo seleccionas, ¿no? Bien, justificación, o sea, tu justificación bien detallada, ¿no? Como debe ser, ¿no? Mucho detalle, mucho detalle. Entonces tú dices, pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuánto dice en el contrato? Fíjate bien, ¿ah? ¿Sabes cuánto dice en el contrato? No dice 1000, dice 650. ¿Cuánto pongo? ¿1000 o 650? 650. ¿Cómo vas a poner 1000? El contrato dice 650. Sí, pero el certificado está por 1000, pues. Pero tienes que poner 650. Bueno, ya. 650 entonces. ¿No? Entonces, grave. Entonces, tu compromiso anual, ahí está. Compromiso anual, 650. Bien. Entonces tú dices, oye, pero ¿sabes qué? Está fácil, ¿no? Sí, pero, a ver, si yo me coloco en el certificado, mira, me está saliendo algo acá que no me gusta, mira, porque dice 1000, el monto inicial de la certificación, dice compromiso anual 650, y acá hay un saldo por comprometer, dice, de 350, que justo es la diferencia de 1000 menos 650, ¿no? Entonces, ¿y esto de acá? ¿Qué le voy a hacer a esto de acá? ¿Qué tendrías que hacer a esto? ¿Tendrías que comprometer por los 650? No, porque el contrato solamente dice 650. Lo que tendrías que hacer es, si este es un solo proceso de selección y ya el compromiso fue por 650, pero sin embargo tú certificaste por 1000, eso quiere decir de que esos 350 tú ya no los vas a utilizar. Ya no los vas a utilizar. Por lo tanto, ¿qué tendrías que hacer? Una rebaja, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Eso tampoco, mira, ¿cómo era? ¿No? En el ministerio, cuando se sacó ese reporte de compromiso que te estoy comentando, había un montón digamos, de certificados con compromisos anuales que eran mucho menores, en algunos casos, te digo así, eran mucho menores que la certificación. ¿Y sabes qué? No hacían la rebaja. ¿No? Entonces, ese es un tema interesante, también importante para el efecto de gestión. Porque, ¿qué pasa? Tú puedes tener certificados que no tengan compromisos. Ya, ok. ¿Cuántos meses? O sea, como 3 meses ya. Mucho. Entonces, a ver, llama a la gente para ver qué pasa. Entonces, ahí puede ser que tú puedas anular certificado. Pero en este caso, que sí tengas un certificado, pero su compromiso sea menor, entonces tú dices, oye, ¿y esto qué cosa es? No, es un proceso de selección. Y ya, el proceso. Pero hay un solo proveedor, hoy hay varios proveedores en el contrato. De repente es un proceso donde han ganado varios proveedores. Puede ser. Y este sea el contrato de un proveedor. Y falta aquí otro compromiso anual del siguiente proveedor. Porque recuerda que tú cuando haces el compromiso anual pones el RUC. Entonces tendría que, si se han ganado 5 proveedores, tendrás 5 compromisos anuales. No. Lo que pasa es que ha ganado un solo proveedor nada más. Ya. Entonces se ha ganado un solo proveedor. Entonces, ¿qué esperas de que no rebajas? Porque eso de ahí ya no te va a salir. Estos 50. ¿Verdad? Entonces tendrías que hacer la rebaja. Eso era lo que no se hacía tampoco. Entonces simplemente, ¿de acuerdo a contrato? Y seguimos. ¿Qué pasaba? Sacamos el reporte, 250 pesos, que no ya. Entonces hay que rebajarlo. Entonces, eso como política, como práctica, digamos, tendría que, digamos, institucionalizarse, ¿no? Y claro, ahora me dice, oye, pero no es lógico que se rebaje. Sí, pues lógico, pero por ejemplo, en el mayor ministerio del Perú no lo hacía eso. Entonces, habría que entender ese tema, ¿no? O sea, es lógico, ¿no? Pero eso se tiene que hacer, porque si no, vas a volver a lo mismo. Tu saldo
tu saldo que vas a tener para, digamos, seguir ejecutando va a estar recortado, justamente por estas cosas. En el ejemplo son 350, pero si estamos hablando, por ejemplo, en el ministerio que te decía, esos 350 podrían sumar unos 3 ceros más a la derecha, ¿no? Porque eran procesos inmensos, ¿no? Entonces, es significativo, ¿no? Es material. Entonces, por eso es que en ese sentido hay que tener muchísimo cuidado, ¿no?